Saludos, amantes de la historia. Nos encontramos en el año de 1847. La guerra contra Estados Unidos no está saliendo nada bien para México. Las noticias del general Antonio López de Santana son desalentadoras, pues tras perder la batalla de la Angostura, viene de regreso a la Ciudad de México con el fin de preparar la defensa ante la inminente invasión del general Scott por Veracruz. Los ánimos están exaltados en la capital de la República. El honor y la independencia de México penden de un hilo, y sin embargo, los rumores que corren en las calles de la ciudad hablan de rebelión contra el gobierno. ¿Cómo es que en un momento tan crítico para el país estuviera a punto de estallar una rebelión en plena Ciudad de México? Acompáñenme a conocer la rebelión que aceleró la derrota de México. Cuando la guerra entre México y Estados Unidos estalló en 1846, el país no pasaba por su mejor momento. Además de la inestabilidad política que sería tan característica del siglo XIX mexicano, el ejército y la economía del país no se encontraban preparadas para enfrentar el conflicto con el vecino del norte. Pese a ello, el gobierno organizó los recursos con los que hacer frente a los ejércitos estadounidenses. Pese a ello, el esfuerzo del primer año de guerra había dejado a las arcas nacionales prácticamente agotadas. El general Santana constantemente pedía recursos con los que organizar nuevas fuerzas y pagar el sueldo a los soldados. Si las deserciones ya eran frecuentes, era obvio que el cese completo de los pagos podría hacer que los ejércitos desaparecieran. Era obvio que el dinero debía continuar fluyendo, pero ¿cómo? El vicepresidente Valentín Gómez Farías y el Congreso de la República, tras mucha deliberación, creyeron haber encontrado la solución. La Iglesia Católica tenía muchas propiedades en la nación. Si se vendían o hipotecaban estas propiedades, se podían obtener los recursos para continuar con la lucha. La meta sería obtener la cifra de 15 millones de pesos, lo que para la época era una cifra considerable. La Iglesia había apoyado abiertamente la guerra hasta ese momento, puesto que los mexicanos luchaban contra protestantes. Era obvio para ellos que aquella era una lucha de religión y por lo tanto la fe católica también estaba en juego. De este modo, fue que las contribuciones económicas de la Iglesia se hicieron llegar para subsidiar los costes de la guerra. De igual manera, los curas desde sus templos promovían la defensa del país. Sin embargo, la medida promovida por Gómez Farías resultaba algo completamente fuera de lugar para ellos. La Iglesia Católica ya había contribuido bastante a la guerra, y el hecho de que el gobierno decidiera tomar control de las propiedades eclesiásticas era algo que violaba la autoridad tradicional que el clero venía ejerciendo desde hacía siglos. En un contexto tan delicado en el que todos los mexicanos debían estar unidos ante la guerra contra el invasor, ¿cómo podía la Iglesia oponerse a los intereses del gobierno? Si quería proteger sus propiedades, debía encontrar aliados. ¿Pero dónde? Las medidas radicales que habían implementado los integrantes del gobierno de Valentín Gómez Farías terminaron preocupando a las clases altas de la Ciudad de México, pues mantenían su posición social en gran parte al mantenimiento del orden tradicional. Ahora, con el establecimiento de una venta de los bienes eclesiásticos, no solo se amenazaba una institución considerada como el pilar de la sociedad mexicana, sino que se atacaba al que entonces era el principal Banco de México. Con todas las dificultades que tenía el gobierno en ese entonces, el dinero en efectivo no era algo que sobrara en las calles, a excepción de la Iglesia, la cual recibía grandes cantidades de dinero gracias a la renta de sus propiedades y las donaciones que los feligreses realizaban, de modo que la mayoría de las personas debían solicitar préstamos monetarios a la Iglesia a fin de tener dinero con el que llevar a cabo sus negocios. Pero con la ley promovida por Gómez Farías, esta fuente de dinero se encontraba en peligro. Así pues, la Iglesia y las clases altas de la Ciudad de México colaboraron con el fin de frenar esta ley. Las protestas no se hicieron esperar, pero la situación de la guerra resultaba más importante, de modo que las quejas cayeron inicialmente en saco roto, de modo que la oposición busca un medio más agresivo con el cual ejercer presión. Por esos días existía en la Ciudad de México un nuevo tipo de fuerza armada, conocida como Guardia Nacional. Fundada a inicios de la guerra contra Estados Unidos, la Guardia Nacional, que irónicamente estaba inspirada en la que tenía el país enemigo, se había organizado como una fuerza auxiliar del ejército que ayudara en la defensa del país. A diferencia del ejército que contaba con soldados de profesión, la Guardia Nacional estaba conformada por civiles con cierto entrenamiento militar, lo que les convertía en milicianos. Estas fuerzas se organizaron en las distintas poblaciones del país a partir de batallones,
los cuales estaban conformados por grupos de personas con cierta afinidad política y social. Es así como surgieron batallones de Guardia Nacional conformados por sastres, talabarteros, comerciantes, entre otros. En el caso de la Ciudad de México, esto hizo que las divisiones entre las clases alta y baja quedaran representadas a partir de la Guardia Nacional, existiendo batallones de gente humilde que llegaron a ser nombrados como léperos, término con el que se referían en la época a los pobres. Y por otro lado, los batallones de clase alta, conocidos como polcos, otro término peyorativo con el que la gente solía burlarse de los ricos. Como era de esperarse, lo común fue que se llevaran fatal. Los batallones de polcos dieron a las clases acomodadas un instrumento militar para ejercer presión. Con la ayuda económica de la Iglesia, estos batallones podrían derrocar al gobierno de Gómez Farías y matar dos pájaros de un tiro, frenar la ley que atacaba las propiedades de la Iglesia y de paso acabar con un gobierno radical que atentaba contra sus intereses. El principal problema podría haber sido el reducido número que eran. Con apenas 3.000 efectivos, ¿cómo podían hacer frente a las fuerzas del gobierno? La respuesta la dio la guerra. Las fuerzas de Santana se encontraban muy lejos, harían falta semanas para que arribaran a la Ciudad de México. Por otro lado, la mayoría de tropas que quedaban en la zona centro del país se habían ido a reforzar el puerto de Veracruz ante la inminente invasión del general Winfield Scott. De modo que lo único que se interponía entre ellos y el gobierno eran los poco más de 2.000 soldados de Guardia Nacional que les eran opuestos. Si acababan rápido con ellos y organizaban un nuevo gobierno, esperaban que Santana se viera obligado a aceptar los cambios por la presión de la guerra. Durante poco más de un mes, tras la promulgación de la ley que confiscaba los bienes de la Iglesia, las tensiones en la capital y los estados vecinos fueron en aumento, al punto de que en la Ciudad de México la catedral fue cerrada a modo de protesta, y los soldados tuvieron que expulsar por la fuerza a una muchedumbre que se congregó afuera de Palacio Nacional. Sin embargo, la chispa que detonaría todo llegó a fines de febrero de 1847, cuando ante la inminente invasión de Veracruz, Gómez Farías ordenó a los batallones Independencia, Hidalgo, Bravo, Victoria y Mina que partieran con rumbo a Veracruz. Estos batallones eran de polcos y ante la hostilidad que profesaban y los rumores de rebelión que pesaban sobre ellos, Farías determinó que lo mejor sería enviarlos lejos de la capital para prevenir un golpe de estado, al tiempo que reforzaba la costa. En teoría, esta era una jugada inteligente, pero lo que no se tenía en cuenta era que también podía obligar a los afectados a actuar, lo que finalmente terminó ocurriendo. Los batallones no solo desobedecieron la orden, sino que 2 días después se declararon en rebelión abierta, promulgando un plan con el que se posicionaban en contra de la administración de Gómez Farías y sus medidas para disponer de los bienes eclesiásticos. Bajo el mando del general Valentín Canalizo, los pronunciados se levantaron en armas y trataron de derrocar al gobierno por la fuerza. Sin embargo, los polcos no contaban con que la mitad de las fuerzas de la Guardia Nacional en la ciudad permanecieran fieles al gobierno, quienes en conjunto con las pocas unidades del ejército que defendían Palacio Nacional, hicieron frente a los rebeldes. Durante los días siguientes, la Ciudad de México se convirtió en un campo de batalla. Los rebeldes tomaron posesión de diversas zonas de la ciudad, donde terminaron por atrincherarse. Mientras tanto, las fuerzas leales evitaron tomar acciones serias en contra de los alzados, quizá por considerar que el equilibrio de fuerzas era muy semejante entre ambos, y que lo mejor sería esperar refuerzos del exterior. Al final, la rebelión derivó en un constante intercambio de disparos entre ambos lados, aunque con pocas bajas, aunque, desgraciadamente, la mayoría de las muertes que hubo en esos días fueron civiles que por curiosidad o por azar terminaron estando en el lugar y momento equivocados. Conforme pasaron los días, los polcos comenzaron a ponerse cada vez más nerviosos, pues su levantamiento no progresaba conforme a lo esperado. La ciudad no se había levantado en su favor, y el resto de los estados tampoco se habían manifestado. Por otra parte, los conventos que los apoyaban con dinero y provisiones comenzaron a manifestar sus dudas, por lo que el general Canalizo tuvo que ser más severo con ellos a fin de asegurar que estos no los dejaran sin el apoyo material que necesitaban. Finalmente, ante la dificultad de su posición, decidieron reducir sus demandas, limitándolas a la deposición de Gómez Farías, aunque esto tampoco consiguió gran cosa. Finalmente, llegó la noticia de que el general Santana volvía a la Ciudad de México para ponerle fin a la situación. Para este momento, el golpe militar claramente había fallado,
por lo que ahora la clave era enviar mensajeros para convencer a Santa Anna de que su causa era justa. Conforme el general se acercaba a México, recibió delegaciones tanto de polcos como de partidarios de Gómez Farías. Finalmente, cuando el caudillo hizo su aparición en las afueras de la ciudad, se realizaron los preparativos para que tomara las riendas del gobierno. Y pese a que inicialmente había apoyado a Gómez Farías, finalmente quedó destituido del cargo y sus disposiciones sobre los bienes eclesiásticos quedaron canceladas, lo que se tomó como una victoria por parte de los polcos. Según algunos historiadores, Santa Anna priorizó la estabilidad de la capital por encima de las medidas recaudatorias, pues necesitaba volver a poner en orden en la retaguardia para proseguir con la guerra. Aunque consiguió estabilizar la situación y la ciudad no sufrió grandes daños, el daño ya estaba hecho. La rebelión de los polcos, como se le conoció, frenó el despliegue de refuerzos de la Ciudad de México hacia Veracruz, justo cuando el puerto más los necesitaba, lo que facilitó el desembarco de las tropas estadounidenses en las costas mexicanas, y posteriormente la caída del puerto. Para el momento en que Santa Anna arregló la situación con los polcos, sabía que ya no se podía prevenir la invasión estadounidense, de modo que su única opción era marchar con las tropas de que disponía para hacer frente al ejército enemigo que ya se preparaba para marchar a la capital. Si bien es cierto que los refuerzos difícilmente podrían haber cambiado el resultado de la invasión, la falta de estos en Veracruz sin duda aceleró la caída del puerto, y por ende, el progreso del avance estadounidense. Por otra parte, la rebelión de los polcos es considerada por los historiadores como el preámbulo del conflicto entre la Iglesia y el Estado, que protagonizarían en los años venideros, y que traería como consecuencia la Guerra de Reforma. Si te gustó el video, te invito a que me apoyes con tu like y un comentario, o compartiendo este video para que llegue a más personas. También te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para conocer nuevas curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. ¡Hasta luego!